Les predicaba primero, porque Él no vino solamente a sanar. Amén, amados hermanos. Porque de nada hubiera hecho el Señor al venir a la tierra, porque Él tenía el poder, todo el poder para sanar. Amén, amados hermanos. De nada le hubiera servido venir y sanar al mundo entero, sanar todas las enfermedades, todas las dolencias, levantar muertos, paralíticos, y no enseñarles del reino de los cielos, que fue a lo que Él vino, a rescatar a la humanidad para que fuéramos a los cielos. Amén. Y a su nombre. Dice en la parte segunda ahí del versículo: y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Dónde? En el pueblo. Pero ¿a cuál pueblo? Al pueblo que venía a Él. Amén. Y hoy nosotros somos el pueblo que hemos venido al Señor. Porque yo quiero que entiendan que es Jesús, no es el hombre, amados hermanos. Lamentablemente a veces las personas colocan la mirada en el hombre, bendito nombre del Señor, y se dejan llevar de la razón, y se dejan llevar de la lógica de las cosas, y nos preguntamos, pero ¿qué puede hacer un hombre por mí? ¿Qué puede hacer ese hombre por mí? ¿Qué puede hacer por mí? No, no es el hombre, es Jesús en este lugar. Amén, amados hermanos. Él le dijo a los discípulos que si ellos hacían lo que Él les mandaba, Él les prometía estar con ellos todos los días de la vida. Amén. Él está aquí en espíritu. ¿Y cuánto lo creen? Amén. Él está aquí en espíritu. Tú no lo ves, pero si tú lo crees, lo vas a sentir en esta noche. Y si no lo sientes, lo va a ver a través de lo que Él va a hacer en tu vida, hermano. Yo quiero que usted entienda eso. No sé, quiero insistir por eso. Bendito nombre del Señor. Y a su nombre. Mire, Dios quiere que en esta noche, por un momento nos salgamos de esa caja. Por un momento nos salgamos de esa jaula, de lo natural, en la que fuimos puestos después de haberle fallado a Dios. Porque antes de que el hombre le fallara al Señor, el hombre vivía conectado con Dios. Y el hombre tenía una mentalidad del reino, bendito nombre del Señor. El hombre no tenía una mentalidad ni de pobreza, ni de enfermedad, ni de dolor, ni sufrimiento. El hombre no estaba atado a ninguna maldición. Amén, amados hermanos, porque el hombre vivía conectado con la gloria, la misma presencia de Dios. Amén. El hombre ni siquiera se envejecía. El hombre era eterno, lleno de gloria y de poder. Amén, amados hermanos. Pero desde que falló se desconectó y fuimos colocados como en una caja, en una jaula, donde solamente vemos lo normal, lo natural. Y Dios quiere que si queremos que hoy Dios haga cosas grandes, tenemos que salirnos de ahí por un momento y entrar a la gloria de Dios. Si tú logras en esta noche, escuche, salirte de lo natural y entrar a lo sobrenatural, va a haber la mano de Dios obrando en este lugar. No sé si me estarán entendiendo en esta noche. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Porque mientras estemos ahí en lo natural, estaremos sujetos a las leyes naturales y a las cosas a las cuales fuimos sujetos. Pero si nos salimos, porque tenemos ese acceso. Amén. En el tiempo antiguo solamente los sacerdotes, el sumo sacerdote, cada año tenía el privilegio de entrar a la misma presencia de la gloria de Dios. Era algo poderoso. Y solamente tenía el privilegio una vez en la vida un sacerdote de entrar. No era que todos los años el mismo sacerdote entraba, no. Era una vez en la vida. Y se hacía cada año. Imagínense esto, hermano. Por favor, entiéndalo. Concéntrese para que entienda esto, porque de ahí va a depender que en esta noche Dios haga cosas grandes. Solamente los sacerdotes, uno tenía la oportunidad una vez en la vida. Y se hacía solamente cada año. Este sacerdote, después en la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta anual que se realizaba en Israel. Amén. El sacerdote entraba después de que ya todo el pueblo se había reunido y habían hecho los sacrificios por el pecado del pueblo, porque ese sacrificio lo hacía para perdón de los pecados del pueblo. El sacerdote hacía un sacrificio por el perdón de los pecados de él mismo y de su casa, bendito nombre del Señor. Luego el sacerdote tenía que entrar dentro del tabernáculo de reunión, bendito nombre de Dios.
que constaba de 3 partes principales: el atrio exterior, que era donde el pueblo se hacía esperar el momento del perdón, el momento de la expiación de los pecados, y el momento de que el sacerdote manifestara y les dijera Dios qué les había mandado decir y qué había para ellos para ese día. Amén, amados hermanos, era una fiesta solemne y todo el pueblo estaba a la expectativa: ¿qué nos irá a decir Dios? ¿Qué nos irá a traer el sacerdote? ¿Cuál será la sorpresa que Dios nos va a dar en este día solemne? Amén, amados hermanos. Todo el pueblo estaba callado, todo el pueblo estaba inclinado. Para ellos en ese momento no había lugar para otra cosa, no había pensamiento para otra cosa. Todo el mundo estaba concentrado ahí en el atrio exterior, esperando que su sacerdote saliera y diera el dictamen que Dios tenía para todo el pueblo. Amén, amados hermanos. El sacerdote entraba con toda temor y temblor, porque, hermano, si el sacerdote estaba mal delante de Dios, si él hubiera pecado en esa noche antes, se dice, según se cuenta, que el sacerdote es la noche antes, él no dormía en toda la noche, el que le correspondía entrar no dormía en toda la noche. ¿Por qué? Por temor a que de pronto en un sueño fallara ante Dios y pudiera morir al entrar al lugar santísimo. Entonces no dormía. Al otro día entraba al lugar. Entonces habían 2 lugares: el atrio exterior, que era donde estaba el pueblo, luego el lugar santo, bendito el nombre del Señor, que ya era un lugar donde podían entrar todos los que ministraban en el altar, donde se encontraban algunos utensilios que representan algunas cosas en este tiempo, bendito el nombre del Señor. Pero luego quedaba el lugar que era el lugar santísimo, que lo dividía por un velo del lugar santo, y allá no podía entrar cualquier persona que entrara, inmediatamente fuego lo quemaba, lo consumía. Amén. Y el sacerdote entraba porque ese era un lugar oscuro, tenía que entrar con un incensario, bendito el nombre del Señor, donde traía olor fragante, de la presencia de Dios, y entraba al lugar santo. Y cuando él entraba al lugar santo, presentaba esa sangre de los sacrificios, bendito el nombre del Señor. Y si era aceptado por Dios, pues nada le pasaba. Dice que se le amarraban unas campanitas acá en el tobillo, y él iba amarrado de una cuerda, iba entrando, iba sonando. Si después de algún tiempo las campanillas no volvían a sonar, tenían que jalar al sacerdote, porque era que había muerto en la presencia de Dios, y luego otro tenía que ir. Ya su nombre. Y estamos hablando de un ministerio de letra. Es el ministerio de la ley, de la letra, literal. Y era un ministerio glorioso de poder. Amén, amados hermanos, porque vimos antes de Jesús milagros, muertos resucitar. Vimos que el mar rojo se abrió en 2, que el Jordán se detuvo, las aguas se detenían, el pueblo pasaba en seco. Amén, amados hermanos, que Dios traía codornices de la nada, traía pan, traía agua de la nada en medio del desierto. Dios manifestaba su gloria. Y el apóstol Pablo, hablando en el libro de 1 Corintios, dice que si ese ministerio fue glorioso, fue poderoso, con señales, milagros y prodigios, mucho más que nosotros estamos viviendo, porque es el ministerio de la gracia, el Espíritu. A su nombre. Luego el sacerdote salía del lugar santísimo y todo el pueblo estaba así. Y eso es lo que Dios quiere, que hoy estemos así, atentos. Porque cuando hay fe, la fe nos lleva a creer, nos lleva a estar atentos a lo que Dios dice, porque estamos creyendo que no es el hombre y que no es un culto más. Porque cuando no hay fe y simplemente es una costumbre, una rutina, uno espera es que se pase el tiempo, se mira las uñas, mira para el lado, mira al amigo, ay, el reloj, esto se está pasando, ay, ¿qué hora irá a terminar el culto? Ya tengo ganas de ir para la casa, amén. Pero cuando hay fe, uno está es en lo que está, amén. Cuando uno cree que es Dios el que nos está hablando, uno está ahí atento a ver Dios qué tiene para mí esta noche. Y tenemos que estar seguros que son cosas grandes, porque lo natural, lo normal, lo difícil, Dios nos lo deja a nosotros, para que aprendamos a desarrollar la capacidad que tenemos, para que saquemos el potencial que tenemos dentro de nosotros. Dios no lo hace todo, Dios se manifiesta en lo imposible. Y por eso usted que está aquí, si está pasando cosas difíciles, quizás usted está viendo cosas imposibles en tu vida, esta es la noche y la oportunidad que tienes para ver la gloria de Dios. Amén, amados hermanos. Denle ese fuerte aplauso al Rey. Entonces el pueblo, el sacerdote salía, manifestaba al pueblo si Dios le había dicho algo, hacía la expiación por los pecados, y todo el mundo se iba contento para su casa, porque en esas reuniones solemnes de muchos de los que eran perdonados también eran sanados, y se iban contentos para su casa. Amén.
Pero ahora es diferente. La Biblia dice que por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando Jesús murió, en el momento de la muerte de Él, y eso lo leemos en la Biblia, y los que han visto la película de la Pasión de Cristo, en el momento de su muerte, la tierra tembló, amén. Y el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿qué dice la Biblia? Se rasgó, se rompió. ¿Qué estaba profetizando? ¿Qué estaba manifestando esto? Que el cielo, las puertas de los cielos se abrían como acceso directo para todos los que quisieran entrar en esa gloria, en esa presencia. Amén, amados hermanos, para recibir cosas grandes de la presencia de Dios. Y lo dice en el libro de Hebreos que por su cuerpo, donde Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nos abrió el velo para que todos podamos entrar libremente, escuchen, y con toda confianza al lugar santísimo. Pero ya no es un lugar santísimo de una manera literal, donde llegamos a un lugar como por ejemplo este y entramos aquí, que este es el altar que representa el lugar santísimo. Si venimos aquí al altar vamos a ser sanados, y si no, no vamos a ser sanados. No, ahora es el lugar santísimo, la misma presencia de Dios. Amén, amados hermanos. ¿Y cómo entramos allá? No se trata de ir a un lugar específico, sino que entramos en nosotros mismos, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Quiere decir que nos conectamos con Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos conectamos y entramos más allá, bendito nombre del Señor, de lo natural. Si entramos por la fe creyendo, y ahí es donde vamos a ver manifestada la gloria de Dios y a su nombre. Entonces mire lo que le voy a leer aquí, el versículo 24. Terminando el 23 decía: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias. En esta noche hay alguna persona que tiene dolencias. Levante la mano si hay alguna persona que tiene dolencias, porque yo le quiero una palabra, Naimita. Si usted cree, hoy se va a ir sano, libre. Amén, gloria a Dios. También. Amén, aleluya. ¿Qué más tiene dolencia en esta noche? ¿Algún dolor que le esté afligiendo, mi hermanita? Aquí hay otro varón. Qué bueno, hoy Dios se va a manifestar. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es más, el Señor me está diciendo en este momento que en medio del mensaje Él se va a manifestar. Amén, así es, aleluya. Y usted no va a tener ni siquiera que pasar acá. Si vas a pasar a dar testimonio, porque Dios se va a empezar a mover. ¿Cuántos lo creen? Porque lo que quiero hacer es darle el aplauso al Señor. En su nombre. Lo que quiero dar a entender es que ya no se trata de una manera literal. Mire, yo quiero que lea por un momento esto, porque Dios santo, Dios va a desatar fe tremenda esta noche. Ya tenemos una medida, pero hoy Dios la va a aumentar. Amén, así es. Como un grano de mostaza. Porque tenemos una migaja muy pequeña, algo muy mínimo. Escuche en segunda de Corintios. No pierda ya San Mateo. Segunda Corintios, capítulo 3. ¿Estamos? Dice el título del capítulo 3, Ministro del Nuevo Pacto. Y vamos a leer verso 7. ¿Listos? Bueno, el 6 rapidito. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino de qué. O sea, miren lo que voy a entrar así en breve a explicar esto. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Este pacto no se trata del que más se sepa versículos. No se trata del que más entienda, quizás, sino de entrar en ese nivel espiritual que Dios quiere, que representa lo sobrenatural. Ahora, dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Verso 7. Y si el ministerio de muerte, está hablando del primer pacto que Dios hizo con el hombre a través de la ley, grabado con letras, ¿grabado con qué? Con letras, en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Dice, si ese ministerio de antes fue de poder, ¿cuánto más este de ahora? Donde no solamente un sacerdote al año puede entrar a la gloria de Dios, sino que todos al mismo tiempo podremos entrar
a la presencia, la misma presencia de Dios. Y no se trata de entrar por un lugar específico y que un velo nos divide y entrar a un cuarto oscuro a ver si de pronto, no. Se trata de una manera espiritual. Yo quiero llevarlo a usted en esta noche caminando, aunque esté sentado en esa silla. Yo quiero sacarlo de esa silla en espíritu y empezar a dar pasos y entrar a la gloria de Dios en esta noche. Y de ahí se van a manifestar milagros para tu cuerpo, para tu vida, para tu casa, para tu hogar, para todo tu entorno. Quiero que entre en lo espiritual y camine conmigo en lo espiritual en esta noche. Entonces vamos a empezar a entrar. Estamos al lado exterior. Vamos a entrar al lugar santo hasta llegar al lugar santísimo. ¿Listo? Dice el verso 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Amén. Porque el de condenación, dice, porque cuando Dios dio la ley no fue mala, fue buena, justa, santa y pura, pero ella manifestó el pecado. Amén. Pero al mismo tiempo lo condenaba. Entonces nos manifiesta el pecado, el conocimiento del pecado, pero como no éramos pecadores, inmediatamente nos condena. Amén. Pero a pesar de eso hubo un ministerio de gloria donde el pueblo antiguamente vio la gloria y la mano de Dios manifestarse a favor de sus vidas. Amén, amados hermanos, aunque estaban bajo un ministerio de muerte. Amén. Pero dice que ahora mucho más poderoso es el ministerio de la justificación. ¿Qué quiere decir? Que si estando bajo una maldición, estando bajo condenación, Dios mostró su gloria a favor del pueblo que le amaba y que le alababa, mucho más ahora que fuimos justificados por la sangre del Cordero y que ya estamos limpios delante de su presencia, donde no tenemos pecado delante de Él, sino que estamos justificados. Si hizo milagros antes, ahora mucho más, hermanos. Yo ustedes ya le estoy dando un aplauso a Dios, con este que no están entendiendo esto. Ya su nombre. Sino que tenemos, vuelvo, le digo, que salirnos de la razón. Tenemos que salirnos de lo natural. Porque ya las leyes te han dicho, no hay oportunidad, no hay solución. Ya el banco te dijo, no hay reversa, ya perdiste. El médico te dijo, ya, esta enfermedad no tiene cura, no tiene solución. Bendito el nombre del Señor. Ha experimentado todas las clases de medios humanos aquí terrenales, medicina, antibióticos, de todas las clases, y no has logrado ver la sanidad, ver un milagro en tu vida, la prosperidad y alcanzar las victorias. Bendito el nombre del Señor. Pero yo te quiero nos muestra algo mucho mayor para que entendamos que en Él podemos ver cosas mucho mejores y más grandes cada día, que no solamente es una cosa, sino que Él quiere mostrarnos cosas tremendas. Amén. Bendito el nombre del Señor. Él estaba llevando a los discípulos de gloria en gloria y de poder en poder, para que ellos pudieran predicar también ese evangelio de poder. Amén. Y a su nombre. Entonces volvemos a San Mateo, porque ya voy a terminar. Si entendió, hermano, aprovechen esta noche, porque esta noche es una gran oportunidad para poder ver la gloria de Dios. Cuando Dios permite un evento de esto, no es por permitirlo, Él quiere hacer cosas grandes, amén, y depende de nosotros. Entonces es el versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. Ya hablamos que hay personas aquí que tienen dolencias. Luego dice, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Aquí hay personas que están sufriendo una enfermedad. Levante la mano, no le dé miedo, no le dé pena. Así como cuando usted va al doctor y le cuenta todo: doctor, me duele acá, me duele aquí, estoy sufriendo de migraña, estoy sufriendo de úlcera, tengo problemas en mi matriz, en mis ovarios, tengo problemas en los senos, me dijeron que tengo cáncer. Mire, no importa lo que el doctor le haya dicho, aquí está el médico de los médicos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Hay alguna persona aquí que está atormentada por alguna enfermedad? ¿Ha estado atormentada? Levante la mano. Porque yo no sé hoy. Yo no, mi esposo. Su esposo. ¿Y usted cree que Dios lo sana desde aquí? ¿Sí? Yo. Hubo una vez un hombre, y fue Jesús y le dijo, Señor. Y eso que era un criado de él, no era ni siquiera familiar, era un criado. Y dijo que mi criado está enfermo. Entonces Jesús miró tanta fe en él que decidió ir con este hombre, dejar la multitud por un hombre que movió el poder de Dios. Escuche bien, porque es que la gloria de Dios se manifiesta donde hay fe. Mire lo que voy a decir. Eran multitudes los que apretaban a Jesús. Mucha gente enferma en cierta ocasión.
y la gente lo apretaba. La gente esperaba a que Jesús se detuviera, se pusiera a dialogar con ellos, le dijera: mire, te voy a declarar sano, ahora mismo te va en la enfermedad. Y en medio de la multitud Jesús caminaba, bendito nombre del Señor. Y hubo una mujer que escuchó hablar de Jesús. La Biblia dice que ella había sufrido mucho de una enfermedad que llevaba, ¿cuántos años? Para los que conocen la historia, 12 años padeciendo una enfermedad, y había gastado todo lo que tenía, y había ido a todos los médicos, a los mejores médicos, y había gastado toda su fortuna que había tenido alguna vez, y nada le había aprovechado, ante le iba peor. Pero un día esta mujer escuchó hablar de Jesús, que Jesús sanaba, que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Mesías enviado, que era el Todopoderoso, bendito nombre del Señor. Y esta mujer inmediatamente escuchó. Hubo una fe tremenda en ella, y ella fue corriendo donde estaba Jesús en la multitud, y no se puso a esperar a ver si de pronto Jesús decía: ¿quién quiere que ore por ellos? Venga acá para orar, para que Dios los sane. No, esta mujer dijo: yo no voy a esperar que él haga el llamado, no voy a esperar que este hombre venga y me toque. Y empezó a caminar por medio de la multitud, bendito nombre del Señor. Era prohibido por una mujer que estuviera en la condición de ella, porque era un flujo de sangre que tenía, y había una ley en los judíos que esas mujeres tenían que estar aisladas del pueblo porque eran inmundas, hermano. Y ella estaba corriendo un peligro, cuando la gente la descubriera y se diera cuenta que ella estaba así en medio de la multitud, la mataban apedreada. Pero ella dijo: hoy es la oportunidad de mi vida y yo no la puedo dejar escapar. Amén, amados hermanos. O me matan a piedra o me llevo mi sanidad. Y se metió por medio de la multitud. Ella no se puso a pensar: es que yo pertenezco a la secta de los fariseos, es que yo pertenezco a la religión tal, a la iglesia tal. No, ella dijo: es Jesús. Dejó la religión a un lado, dejó todas las cosas a un lado, el orgullo, el miedo, el temor, la pena, la vergüenza, y empezó a caminar. Yo me imagino esa mujer, uso mi imaginación, me la imagino por debajo de la gente, como un perrito, hermano, sacando gente por un lado para el otro, empujando al uno, empujando al otro. Discúlpenme, permiso, bendito nombre del Señor, hasta que en rastra como pudo llegó a donde estaba el Señor, y ni siquiera esperó que el Señor la mirara por detrás, porque ella decía dentro de sí: yo sé que si tan solamente, si ese hombre es el Hijo de Dios, con solamente tocar el manto de su vestido, yo seré sanada, bendito nombre del Señor. Y por detrás fue y tocó el manto de Jesús. Si Jesús estaba viendo, así como cualquier humano, porque ella fue por detrás, cuando ella lo toca, el Señor se voltea inmediatamente: ¿quién me ha tocado? Los discípulos, como en una forma de risa y de que el Señor es como, no, es que el Señor, ¿qué le estará pasando? Era tanto trabajo, tanto cansancio. Señor, pero tú dices: ¿quién me ha tocado? Y no te das cuenta que todos te tocan. Así muchas veces pasa, multitudes van a Jesús, pero son pocos los que se llevan la gloria de Dios. Gloria a Dios. Jesús dijo: no, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Porque esta mujer no lo tocó como todo el mundo, ella lo tocó con fe, y la fe es la que desata la gloria de Dios para nuestra vida. Y esta mujer, temblando, llorando al ver que él se había dado cuenta, dijo: Señor, soy yo te he tocado, Señor. Y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete, quedas libre de tu azote, bendito nombre de Dios. Amén, amados hermanos. Eso es lo que nos lleva a la gloria de Dios, la fe es la que nos traslada para salirnos de lo natural y conectarnos con lo sobrenatural. Es la fe. ¿Y qué es la fe? Es creer en lo que no se ve. Dice el versículo de la fe: es pues la fe la certeza. ¿De qué? De lo que se espera. Dos cosas tiene. Certeza quiere decir seguridad, sin dudar ni lo más mínimo. Seguridad, y que está especificando lo que quieres también. La certeza de lo que yo quiero. Un carro, pero ¿cómo, qué modelo, de qué color? Un automóvil, camioneta, ¿cómo lo quiero? Es pongo ese ejemplo para... Por eso estoy preguntando: ¿quién tiene una enfermedad en esta noche? Ya mi hermana dijo: mi esposo. Y me gustó eso, porque yo sé que Dios va a hacer ese milagro desde aquí. Estaba contándole a la hermana que fue un hombre que su criado estaba enfermo, ya saliéndome de este otro. Y entonces le dijo: Señor, mi criado está enfermo. Y el Señor, al ver la fe en él, lo mueve. Es que el poder de Dios se mueve por donde hay fe, no importa si hay aquí multitudes. Si acá hay fe, Dios se viene para acá. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué hay sin fe? Imposible. Amén. Cuando la gente usa la razón. Pero ¿cómo lo hará? ¿De qué manera?
¿Será quemar una droga? ¿Será quemar una pastilla? ¿Cómo? No, no tenemos que pensar cómo lo va a hacer Dios, si nos va a dar una droga o una pastilla. No importa, solamente creemos que lo puede hacer y hecho es de la nada. Porque el Dios que usted y yo le estamos en este momento congregados y escuchando no es un Dios que necesita una materia prima para crear otra cosa. No, Él no necesita nada para crear las cosas. Él hace las cosas de la nada. Simplemente dice, hágase y es hecho. Entonces Jesús vio fe en este hombre y decidió ir con él, pero era tanta la fe de este hombre que asombra al mismo Jesús. Y él dice, no, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Yo también soy hombre con autoridad, porque era como un capitán de romano. Le dijo, no, Señor, no soy digno que tú entres a mi casa porque soy pecador, pero yo soy hombre con autoridad. Y cuando le digo a un criado, vaya y haga esto, él va y lo hace. Y si tú das una palabra desde aquí, que mi criado es sano, él será sano en este mismo instante. Y Jesús dijo, oh hombre, grande tu fe, hágase como tú quieres. Y inmediatamente su criado fue sanado. Bendito nombre del Señor. Porque escuche, ahí dice que la gloria de Dios llena toda la tierra. Si tú crees, donde esté tu familiar va a ser sano. Donde esté. Amén. Inmediatamente fue sanado. Bendito nombre del Señor. Cuando hizo milagro a la mujer de flujo de sangre, iba con otro principal también, con otro capitán también que había creído, que ni siquiera era el pueblo de Dios, y también había creído porque su hija estaba enferma. Pero Jesús vio tanta fe en este hombre porque sus acciones demostraron la fe que había en él, siendo un principal, que si lo veían haciendo, humillándose ante Jesús y adorándolo, lo expulsarían, le quitarían el empleo del trabajo, pero a él no le importó nada de eso. Amén, amados hermanos, él quería ver la gloria de Dios en su vida. Y dice que este hombre llamado Jairo se tiró a los pies de Jesús y le adoraba y le clamaba y le suplicaba, Señor, ten misericordia de mí, mi hija está enferma. Y el Señor, al ver la fe de este hombre, se levantó y fue con él a la casa donde estaba su hija enferma. Pero cuando iban de camino, cuando la mujer lo hizo detener por la sanidad esa que pasó, él se detuvo un poco. Y mientras él se detuvo, la niña murió. Ya no había ninguna posibilidad humana. Había muerto. Humanamente había posibilidad mientras ella estuviera viva. Cuando le dicen, cuando llegan los criados de este hombre, dicen, Señor, no molestes más al maestro. Ya tu hija murió. Como quien dice, ¿ya para qué? Y entonces Jesús le dice, yo me imagino la cara de Jairo en ese momento, quizás iba a empezar a llorar y a decir, Señor, ¿por qué no te afanaste? ¿Por qué no te apuraste, Señor, a ir a mi casa? Mire, te detuviste con esta mujer y mi hija murió. Y quizás Jesús vio la preocupación de este hombre, inmediatamente le toca el hombro y le dice, Jairo, no temas. Cree solamente. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo? Cree solamente. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito nombre del Señor, hermano, apláudalo porque Él vive. Cuando él llegó dijo, ella no está muerta, no llores, porque todo el mundo lloraba. Ella duerme. Y el doctor que la había examinado ya habían declarado que estaba muerta, ya habían ido más de uno a tocar el pulso, el corazón, y definitivamente estaba muerta. Y se burlaban de él y decían, este hombre está bien chiflado, bien loco. Así gente que ve lo natural. Cuando uno habla de estas cosas, no creen porque es imposible para la mente humana. Dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque se hacen discernir espiritualmente. Pero Jesús entonces sacó toda esa manada de incrédulos y entró solamente con su madre, su padre y uno de dos de sus discípulos que tenían fe. Y llegando donde estaba la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente, ¿qué? Se levantó. Se levantó porque Él es el creador y el autor de la vida. Amén, gloria a Dios. Y para Él no importa lo que esté pasando, Él tiene el poder para resucitar aún a los muertos. ¿Cuántos lo creen? Inmediatamente esa niña se levantó y fue sanada. Entonces, hermanos, para terminar, verso 24, hacía toda enfermedad y tormentos, los endemoniados, lunáticos, que son esa enfermedad de epilepsia, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué dice la Biblia? Y los sanó. Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida.
pero él necesita fe. Escuche bien, a veces creemos que para que Dios nos sane tenemos que ser bautizados, tenemos que ser, quizás haber orado 5 horas, quizás habernos leído la Biblia no sé cuántas veces, quizás ser santos. No, para Dios hacer milagros no necesita ninguna de esas cosas, Él lo único que necesita es fe. Amén, así es, aleluya. Lo demás que yo dije, ser santo y vivir de una manera agradable delante de Dios es para ir al cielo. Pero yo le digo, haga también eso. Porque de nada le sirve tener fe y ver la gloria de Dios todos los días. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre que tenga fe, que con ella traslade montes, traslade montañas, y haga milagros, haga señales, haga prodigios y se pierde? Amén. Pero hoy Dios va a mostrar su gloria para que usted, que va a ver la gloria de Dios, a partir de hoy le siga, como dice el versículo 25 y termino. Y le siguió mucha gente de Galilea.